hermanos. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias de nuevo por esta gran oportunidad de poder abrir tu palabra, leerla. Pedimos que nos hable a nuestros corazones, que podamos ponerla en práctica, podamos guardarla para no pecar contra ti, podamos estudiarla para apreciar las glorias de Cristo y podamos meditarla para anhelar tu pronta venida. Y así, Padre, te pedimos tu ayuda, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, vamos a leer en Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4 y versículo 1. Levítico capítulo 4 y versículo 1. Dice así la palabra de Dios en Levítico capítulo 4 y versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecares según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote sus dedos en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la grosura que está sobre los ijares o los lomos, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego de la leña, al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas, será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado en el hierro, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura, y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, y así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare,
Luego que conociere su pecado que cometió, se presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, hará haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda, de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará, el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación por su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Hasta aquí vamos a leer. De hecho, hemos hablado hasta aquí en Levítico capítulo 1, leímos acerca del holocausto, que era una ofrenda voluntaria. En el Levítico capítulo 2 leímos acerca de la oblación o la ofrenda vegetal, donde se ofrecía harina, se ofrecía productos vegetales. Y en Levítico capítulo 3 nosotros leímos acerca de la ofrenda de paz. Esas tres ofrendas eran ofrendas de olor grato a Jehová. Esas tres ofrendas eran voluntarias. Y el que la traía, los que la traían esa ofrenda. Primeramente, la primera representa a Cristo ofreciéndose completamente y obedeciendo la voluntad de Dios. Aquel holocausto era dividido en pedazos, era quemado completamente sobre el altar. Y nos habla de Cristo obedeciendo la voluntad absoluta del Padre, entregándose todo. Cuando hablamos de la flor de harina en Levítico capítulo 2, nosotros hablamos acerca de Cristo en su perfección humana y en su gloria moral, y cómo Él es el primer fruto de todo, de las primicias de la resurrección, es el primogénito de toda creación. Pero también Cristo es perfecto, no hay mancha en Él. Y vimos que también su vida fue voluntaria aquí en la tierra. Heme aquí, ¿verdad? Dijo Él. Cuando hablamos del sacrificio de paz, hablamos de la comunión que tiene el pecador, tiene paz con Dios sobre la base de ese sacrificio. Ahora, en la ley del sacrificio, que es en el capítulo 6 y 7, esa ofrenda por la paz se menciona último, porque la paz solo ocurrió después que Cristo murió, se entregó a sí mismo, vivió una vida perfecta, fue ofrenda por el pecado, se hizo pecado por nosotros, Él llevó nuestras culpas, que es la última ofrenda que vamos a leer aquí, por la culpa, y después hay paz. Ahora vamos a leer la ley de la ofrenda que está en Levítico 6, versículo 24
Levítico 6 y versículo 24. Aquí se nos explica la ley de la ofrenda por la culpa, es decir, qué cosas tenían que hacer los sacerdotes, ¿verdad? ¿Cuál es el orden de las cosas que hacían? Vamos a ver ahora Levítico 6:24. Dice así la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. Sacrificio expiatorio, sacrificio por el pecado. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda. Por el pecado delante de Jehová es cosa santísima. El sacerdote que lo ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación. En el santuario, al fuego será quemada. Y esa es la ley, ¿verdad?, de la ofrenda por el sacrificio, por el pecado. Y amados hermanos, como estaba diciendo al principio, el ofrendante en el holocausto traía voluntariamente su ofrenda, se identificaba con su ofrenda, y esa ofrenda era entregada completa, todo para Dios. Y cuando pensamos en Cristo, Cristo se ofreció todo, ¿verdad? Y en la oblación también, él traía de lo mejor de su cosecha, de la primicia. Y también en la ofrenda de paz, él traía una ofrenda perfecta. Ahora, aquí, estas ofrendas son obligadas. La ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa son obligatorias. No había, no había, no había no había excusa, no podía, porque todos somos culpables, todos hemos pecado. Y así ellos lo veían. Y fíjese, amado hermano, que allí eh, en los primeros sacrificios que eran dolor grato, no era cuestión, este sacrificio no era cuestión de ser aceptado, no era cuestión de dar gracias, ¿verdad? Como en la ofrenda de oblación, él iba y daba gracias. No era cuestión de ser perdonado, no era cuestión de ser aceptado. Cristo, su sacrificio fue aceptado, era aceptado ante Dios, era dolor grato hacia él ese sacrificio. Pero aquí el pecador se acercaba para ser perdonado por su pecado. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Y no hay otra manera sino por sangre, nos dice la palabra de Dios. No se puede entrar sino por sangre. Vamos a Hebreos capítulo 9 y versículo 22. Hebreos capítulo 9 y versículo 22. Muchas de estas cosas Hebreos nos las explica. Hebreos capítulo 9 y versículo 22. Hebreos 9, 22 dice: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Después, versículo 26, dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos presentó una vez para siempre el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Aquí, obviamente, al principio, en el versículo 22 nos habla de los sacrificios por el pecado, por la expiación del pecado. En el versículo 26 vemos lo que se llama, ¿verdad?, en la teología, como lo llaman los teólogos, el antitipo. Anti no significa en contra solamente, anti significa también en lugar de. En lugar de este sacrificio por la expiación ahorita, nosotros tenemos a Cristo, que es el antitipo, está en lugar de esos sacrificios. Es un sacrificio hecho una vez y para siempre. Y cuando pensamos en la ofrenda por el pecado, en el holocausto Cristo está complaciendo al Padre, haciendo su voluntad. En, en el sacrificio por el pecado, Cristo está obrando a favor del hombre pecador.
Y como justo por los injustos, Él es entregado. Y Él es hecho maldición por nosotros en la cruz. Entonces, aquí es en relación, en la ofrenda por el pecado, la relación de Cristo con el hombre. Cómo el sacrificio de Cristo puede limpiar al hombre. Cómo el hombre puede acercarse a Dios. Cómo el hombre puede, cómo Cristo pone puente sobre la brecha de la enemistad que hay con Dios. Y eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? Vemos que Él también, hay confesión de pecado, hay identificación, pone su mano sobre la cabeza, es identificación con la víctima. Es necesario ese sacrificio, ¿verdad? Es completamente necesario. No hay lugar a dudas, ¿verdad? Eh, y, y también quisiera hablar con ustedes, amados hermanos, de la gravedad del pecado. Dios no deja pasar nada. Dios puede perdonar, Dios puede purificar, pero Dios no puede como darle un guiño al pecado. Él no deja pasar nada. Pero sí, Él puede perdonar y Él puede purificar. Si nosotros vamos a Números capítulo 32 y versículo 23 para ver unos ejemplos. Números capítulo 32 y versículo 23. Números capítulo 32 y versículo 23. Aquí dice, bueno, vamos a ver. Vamos a leer desde el 20 para conexión. Números 32, 20 dice, entonces les respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Versículo 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Para Dios no pasa nada en alto, ¿verdad? Vuestro pecado os alcanzará. Eh, Podemos pensar en el pecado de Acán, ¿verdad? Ahí en el libro de Josué. Acá, cuando ellos conquistaron un lugar, Acán se robó una ropa babilónica, una túnica babilónica muy preciosa y unos tesoros y los escondió en su tienda. Y cuando Israel salió a luchar, hubo mortandad, hubo desastre. Y Josué dijo, ¿qué pasó? Le dijo a Dios, ¿qué pasó? Y Dios le dice, ciertamente hay pecado en el pueblo, pecado oculto. Y hasta que encontraron a Acán, y Acán, ¿qué tenía ocultado? Cualquier día, pero qué gran cosa. Si esa gente ya estaba muerta. Ese hombre que era dueño de eso ya estaba muerto y él se lo llevó y lo escondió, pero Dios le había dicho a ellos que no podían tomar nada de ellos. ¿Y qué pasó? Acán y su familia, que también fueron cómplices, fueron apedreados delante del pueblo. Dios exige castigo por el pecado, por todos los pecados. Eso me recuerda a una historia que escuché de un maestro español. Eh, la cultura hispanoamericana, incluyendo España, es notable porque la mentira se practica mucho, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo, culturalmente nuestra cultura es muy mentirosa. Y me acuerdo que una vez hubo un ministro del gobierno de Alemania que en su tesis o su disertación doctoral, él no dio unas citas de unas fuentes que él utilizó para su trabajo. Y le pidieron la renuncia, era ministro del gobierno, como lo que llamamos nosotros aquí en Puerto Rico secretario de gobierno, ¿verdad? Como parte del gabinete del jefe de gobierno del país. Y él pues aceptó.
Yo voy a renunciar porque yo debía haber puesto esas notas. Una cosa que había hecho años atrás. Se le olvidó poner notas al pie de la página. Tal información la saqué de tal fuente. En España, como eso era parte de Europa, ¿verdad? De la Unión Europea, en España empezaron a decir qué cuadrados son los alemanes y eso no es nada. Eso no es nada. Y en todos los periódicos de España estaban diciendo qué cuadrados son los alemanes, que no son, que eso no es nada. Y que una mentirilla blanca, y de hecho hasta el hombre ni se había dado cuenta que se había olvidado eso. Pero en Alemania, por la cultura como la reforma, tuvo un impacto, la Biblia tuvo un impacto tan grande en ese país, que eso es algo serio. Mentir, cometer ese tipo de falta es muy serio. Y me acuerdo, él también decía, este predicador decía, en España no hay quien trabaje en hospital que en su casa no falten curitas, ni gasas, ni alcohol, no hay quien no trabaje en hotel donde no falten toallas, no falten sábanas, almohadas. Entonces él dice, la mentira y el robo son parte de nuestra cosmovisión hispano-católica romana, donde hay pecados veniales y donde hay pecados mortales. El pecado venial es la mentirilla blanca, el robarme una uva del supermercado, una ciruela en Econo, etcétera, etcétera. Para ellos es un pecado venial, para Dios todo es pecado. Y por eso es la seriedad del pecado. Por eso la obligatoriedad de esta expiación por el pecado, de esta ofrenda. Entonces, claro, amados hermanos, yo amo a mi gente, pero también cuando nosotros reconocemos nuestras faltas podemos mejorar como sociedad. Y claro, yo me acuerdo de una misionera canadiense, era misionera en Centroamérica, y me dijo, yo no puedo creer que la gente sea tan mentirosa, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nuestra cultura, por nuestra herencia hispano-católica, romana, ha heredado, donde hay pecados veniales, pecados no tan serios, que con 2 o 3 Ave Marías, con 2 o 3 rosarios, sale del purgatorio rápido. Ah, pero si mataste a alguien, si robaste gran cantidad de dinero, si cometiste adulterio, fornicación, eso sí son pecados graves, aunque creo que la fornicación no lo era. Y entonces eso te toma más tiempo en el purgatorio, tristemente. Pero para Dios todo pecado es serio. Cuando leímos ahí en Levítico, fíjese que una vez se daban cuenta, y vamos a volver a ese texto, al principio, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro significa por ignorancia, sin saber, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre todas las cosas, que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, ¿verdad? Cuando alguna persona, y aquí hay varios tipos de personas que se narran en este libro, tenemos los sacrificios, tenemos pecados cometidos por los sacerdotes, tenemos pecados cometidos por la congregación, se refiere al pueblo completo, tenemos pecados cometidos por los jefes, que eran siervos del Señor, gente con liderazgo espiritual de la nación. Tenemos también por personas comunes y corrientes. 4 tipos de sacrificios que tenían que hacerse. Y cuando era por yerro, en algunos mandamientos, hay que entender que los mandamientos de Jehová no son los 10 mandamientos, son mucho más en la ley que aquí se les está dando a ellos. Mandamientos en cuanto a responsabilidad de esposo y esposa, hijos, en cuanto a la tierra, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a muchas cosas. Había muchos mandamientos de Jehová. Y entonces no era tan fácil recordarlo todo, ¿verdad? De momento yo estaba por ahí y toqué un gato muerto. Y ni me di cuenta, y de momento, ay, yo estaba trabajando y me cayó un animal muerto encima. O yo lo toqué sin saber lo que era. Estaba yo desyerbando y toqué un animal muerto. Y de momento no me acuerdo, por yerro, por error, no deliberadamente. Dios es tan santo que hasta los pecados por hierro, por ignorancia, tienen que ser pagados con sangre. Esa es la santidad de Dios. Y por eso es la importancia, amados hermanos, estudiar el Antiguo Testamento. ¿Qué yo veo en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento yo veo un Dios santo, un Dios que está aparte de todo, un Dios que es tan y tan y tan santo,
que nada se le pasa. Pero ¿sabe qué también veo yo? Y me da tanto ánimo. Porque yo veo eso, oh, ¿qué es el hombre para que qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que te acuerdes de él. Pero ¿sabe qué? Veo su misericordia. Veo que él condescendió a nosotros. Él quiso habitar en medio de su pueblo, en medio de tiendas, de telas, por medio de símbolos, para expresar a su pueblo su santidad. Ahora, aquí hablamos del sacerdote ungido pecare, también del pueblo, la congregación, hablamos de los jefes y también hablamos de las personas comunes y corrientes. Pero vamos a ver el proceso también, ¿verdad? Hay unos procesos que se llevan aquí a cabo. Vamos al versículo 4. Esto es cuando el sacerdote pecaba por yerro. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Amados hermanos, cuando el sacerdote ungido, y yo no estoy 100% seguro, voy a investigar un poquito más, pero creo que el sacerdote ungido, cuando se refiere, porque hay muchos sacerdotes, todos los hijos de Aarón son sacerdotes, y sus nietos y los nietos de él y todo eso. Pero creo que cuando se habla del sacerdote ungido, se habla del que le tocaba entrar al lugar santísimo para ofrecer la expiación. Amados hermanos, pero vamos a suponer que hablara de todos los sacerdotes, porque todos eran ungidos, ¿verdad? Todos eran consagrados. Pero ¿sabe qué? Si los sacerdotes cometían pecado, el servicio en el tabernáculo paraba, dejaba de hacerse. Entonces era muy importante restaurar ese servicio. Y para poder restaurar el servicio al Señor, ellos tenían que ofrecer este sacrificio. Entonces, el sacerdote, versículo 5, y el sacerdote ungido tomaba de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo, tomará, perdón, de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Ahora, no tengo una lámina aquí del tabernáculo, pero el tabernáculo, ¿verdad? Tenía su atrio que era como rodeado por una verja de tela, con unas columnas y unas basas que eran de metales preciosos. Y era como forma rectangular. El patio se le llama el atrio. Dentro de ese patio había una tienda y ahí dentro está el lugar santo y dentro del lugar y había un velo que fungía como puerta de ese lugar santo. Uno se metía ahí, bueno, solo los sacerdotes podían entrar y los sacerdotes mantenían el candelabro con las luces prendidas, mantenían el aceite siempre ahí para tener las luces prendidas, nunca se apagaba esa luz, mantenían los panes de la proposición en su mesa y esos panes, cuando ya había tiempo que había que cambiarlos, ellos se lo comían y ponían panes nuevos. Y también estaba el altar del incienso, que lo hemos leído aquí. Y después de eso, había otra cortina y el lugar santísimo, en donde el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, una sola vez al año, para ofrecer por los pecados de todo el pueblo el día de la expiación, que eso vendrá más adelante. Y ese día de la expiación entraba el sumo sacerdote y rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. Y esa sangre aplacaba la ira de Dios sobre el pueblo por un año y tenía que volverse a hacer el otro año. Y amados hermanos, ahora él está rociando esta sangre a esa cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Lo está rociando la sangre. Está, ¿verdad? Como dice en inglés, sprinkling the blood. Estaba rociando la sangre sobre esa tela. 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos. Los altares tenían unos cuernos de metal. Y sobre esos cuernos él mojaba esos cuernos con la sangre. Y del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión. Eso era en el lugar santo, no en el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, con los querubines, el propiciatorio de la mesa de oro que está sobre eso, y allá adentro estaba la vara de Aarón, estaban los 10 mandamientos, etc. Y después que hacía eso,
y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar. El altar, cuando el israelita entraba al atrio, había una cortina, él podía entrar hasta donde estaba el altar del holocausto, que era donde se quemaban las ofrendas, donde se mataban los animales. Y el resto de la sangre, después de haber rociado la puerta, la cortina del lugar santísimo, después de haber puesto sangre sobre los cuernos del altar del incienso, él salía con el resto de la sangre del animal y la derramaba al lado del altar del holocausto. Y del tabernáculo de reunión. Y después lo demás, versículo 8, y tomará del becerro para la expiación para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Entonces, de la misma manera que se hacía en el sacrificio de paz, y la piel del becerro y su carne, y con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Entonces, ¿qué hacía con el resto del animal? Solo la grosura se quemaba en el altar, el resto era quemado fuera del campamento. Y sabemos que Cristo, ¿verdad? Fue crucificado fuera del campamento. Campamento representa Jerusalén. Y él fue crucificado fuera del campamento. Y como dice Hebreos capítulo 13, salgamos fuera, pues fuera del campamento llevando su vituperio, rechazado, rechazado, Cristo rechazado. Él murió fuera del campamento. Y, amados hermanos, entonces la sangre se rociaba, ¿verdad? Esta sangre de este sacrificio los sacerdotes no podían comer porque era rociado porque se rociaba dentro del lugar santísimo, como leímos en la ley de la ofrenda, en el versículo 30, el versículo 6 dice, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión, para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Era derramada ahí y era quemada con el resto de las cosas. Entonces, amados hermanos, vemos la diferencia, ¿verdad? Sin embargo, cuando era el pecado de la congregación, ¿quiénes ponían su mano sobre el becerro? Los ancianos de la congregación, representando a todo el pueblo. Y el mismo proceso se llevaba a cabo. Esa sangre se llevaba adentro, se rociaba 7 veces hacia la cortina donde está el lugar santísimo, se ponía sangre sobre los cuernos del altar de incienso y después se sacaba el resto de la sangre y se echaba junto al altar del holocausto afuera en el patio o lo que llama la Biblia el atrio del tabernáculo. Y, y eso es lo que hacían ellos, amados hermanos. Entonces, como hemos leído aquí, ¿verdad? El sacerdote pondrá bueno, ya hemos hablado, ya es que me adelanto un poquito a mis notas, ¿verdad? Por lo menos lo que yo veo aquí. Eh, entonces sí, ese es el verso 15. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán al becerro. Y después, amados hermanos, el mismo proceso se lleva a cabo. Vamos al versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová. Ahora, yo quisiera también hablar un poquito. El sacerdote llevaba esa ofrenda y la sangre se derramaba en el altar del holocausto, donde se quemaban las ofrendas por el holocausto. Y amados hermanos, nos habla de la conciencia también. El altar es donde el pecador podía ir a acercarse a Dios. Nosotros podemos acercarnos a Dios por la cruz. Y ese fue el altar donde Cristo fue sacrificado. Entonces, el pecador cuando entraba por la puerta del tabernáculo, lo primero que veía era ese altar del holocausto que era gigante, era grandísimo, bien grande. Y ahí él podía tener comunión con Dios. Ahí él podía acercarse a Dios.
por esa sangre que estaba ahí. Y amados hermanos, cuando nosotros pecamos, el efecto del pecado individual, ¿verdad? No, no se extiende más allá de la conciencia nuestra. Por eso es muy importante, bueno, debo tener cuidado como digo esto, es muy importante que nosotros confesemos nuestros pecados. Es como si fuéramos al altar mismo. Nosotros vamos a donde Dios y confesamos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, sobre la base de que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que encontramos, la enseñanza que encontramos en Primera de Juan capítulo 1, ¿verdad? Entonces, el israelita hacía lo mismo. Esa sangre era derramada junto al altar. Y amados hermanos, así es el pecado individual nuestro. Eso no. Y cuando venimos a la congregación, estamos listos para servir al Señor mejor, para orar mejor, para, para que el Señor nos pueda usar mejor y para que se fortalezca la congregación, cada uno miembro, ¿verdad? Cada miembro de la congregación. Entonces debemos acercarnos a Dios personalmente. El israelita cuando llegaba con esa ofrenda por el pecado, para pedir perdón, él llegaba al altar. Ese altar donde el holocausto estaba quemado día y noche. Ese fuego nunca se acababa. Siempre habían holocaustos ahí. Era el lugar donde se hacían las ofrendas. Era el lugar donde estaba la paz, donde el pecador podía encontrar paz con Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros no podemos perder nuestra salvación, pero podemos perder nuestra comunión. Podemos perder también nuestra, nuestra utilidad en el servicio cuando no confesamos nuestros pecados. Podemos perder nuestra utilidad, podemos perder nuestro testimonio en el peor de los casos, ¿verdad? Y amados hermanos, muy importante mantener cuentas cortas con Dios. Fíjese que ellos por hierro, pero cuando se daba cuenta, rápidamente, no empezaba un mes, 5 meses a llorar por su pecado, no, inmediatamente iba al altar, inmediatamente, ¿verdad? A veces nuestra conciencia puede estar tan embotada que ni nos damos cuenta que hemos pecado. Quizás dije algo, quizás traté a una persona de una manera que no debía haberlo hecho. Y quizás a veces me tardo muchísimo en darme cuenta, ¿verdad? Pero mientras más cerca estamos del Señor y en comunión con Cristo, más rápido nos damos cuenta. Y más rápido podemos exaltar a pedir perdón y a restablecer nuestra comunión con Dios y nuestro servicio a Dios, sin ningún obstáculo. Y eso pasaba, ¿verdad? El sacerdote iba, tan pronto se daba cuenta, vamos al altar. Y podía volver a servir al Señor. Y el servicio del tabernáculo no se interrumpía, ¿verdad, amados hermanos? Muy importante, ¿verdad? Eh, Fíjense también, otro punto aquí antes de terminar, porque esto es un tema largo y pues vamos a continuar después con un poquito más de esto. Los sacerdotes, cuando cometían pecado, ofrecían un becerro. En la congregación ofrecía un becerro. Cuando llegamos a los jefes, ellos ofrecían un macho cabrío. Vemos que el nivel de ofrenda baja. Eh, Amados hermanos, también mientras más responsabilidad tienen los hermanos, mientras más responsabilidad, más cuenta tienen que dar a Dios. ¿A quién le pidió cuentas a Adán cuando Eva pecó? ¿A quién le pidió cuentas Dios cuando entró el pecado al mundo? A Adán, primeramente. Él no fue donde Eva. ¿Qué has hecho, Eva? Fue donde Adán. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué has hecho? Primero le preguntó dónde estás, ¿verdad? Y después le preguntó qué has hecho, ¿verdad? Le pidió cuentas a Adán. Y cuando en Romanos leemos que el pecado entró por un hombre, no por una mujer, por un hombre, porque él era responsable. A veces yo he escuchado a jefes de familia, padres, varones, echarle la culpa a sus esposas porque sus hijos salieron mal. Pero yo no soy padre, por eso tengo cuidado, ¿verdad? Pero yo le diría, Dios le va a pedir responsabilidad a usted, porque usted es el jefe del hogar, como se lo pidió a Adán en el pasado. También a los que son líderes en la iglesia, Dios le va a pedir cuenta, ¿verdad? Apacentaste mis ovejas. Eso fue lo que, eso fue lo que el Señor Jesucristo le preguntó a Pedro. Pedro,
ama más que esto, apacienta mis ovejas. ¿Qué responsabilidad nos va a pedir? A los gobernantes de la tierra, Dios le va a pedir mucha responsabilidad. Tú tuviste el poder para hacer esto, no lo hiciste. Abusaste de tu poder. Cuando Cristo estuvo en la tierra, no abusó del poder. Nunca. Dice, leímos hoy, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo, manso significa que tiene el poder, pero no lo usa. Como un perro pitbull manso, puede morder y despedazar a cualquiera, pero si es manso, no lo hace. Tiene el poder, pero no lo hace. Y amados hermanos, vemos ese orden de becerro a macho cabrío, después a una hembra, ya fuera cabra u oveja. No es que el varón tenga más valor que la mujer, pero sí el macho cabrío, hay que entender que cuando se aparentaban, se reproducían, se usaba el padrote y ese podía usarse para mucho más, para crear una cría grande. Mientras que la hembra, pues no, esto ya estoy yo aquí, ¿verdad? Esto es Primera de Brian, capítulo 2. Ok, pero yo estoy tratando de hacer, ¿verdad? Tratar de entender por qué cuando era el pecado de un individuo que no era ni líder, ni era sacerdote, ni era la congregación entera, era una hembra. Y no, yo lo que quiero decir simplemente es que la hembra no es de menos valor. ¿Ok? Lo que estoy diciendo es que quizás en el valor monetario o de las funciones de la granja no tenía el valor que un becerro. Obviamente una cabra no vale lo mismo que un becerro. Un becerro es mucho más caro, se saca más carne. Y aún de una vaca se saca más carne, se saca más leche que de una cabra o que de una oveja, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, en otras palabras, según la responsabilidad, según la responsabilidad que nos ha dado, la mayordomía que Dios nos ha dado, más tenemos que dar cuenta a Dios. Esa es la imagen que quiero sacar, ¿verdad? Con mucho cuidado. Entonces, amados hermanos, muy importante eso, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros llevamos en el holocausto, el ofrendante iba voluntariamente, ponía su mano y él veía arder todo eso, veía las perfecciones de aquel holocausto dividido en sus piezas. En la ofrenda de paz, él tenía comunión con Dios porque ya la sangre está derramada. Pero, amados hermanos, estaba pensando que el sacrificio de los jefes y del pueblo, no de la congregación, pero del pueblo, los sacerdotes podían comer esa carne. Y esa sangre no era rociada en el lugar santo, no era rociada. Y ellos podían comer de ese sacrificio. Y yo quisiera sugerirles que nosotros, los cristianos en la iglesia, somos sacerdocio santo. Sacerdocio santo. Todos somos sacerdotes. Y nos alimentamos de Cristo, de su palabra, de su enseñanza. Y también los sacerdotes aquí en Levítico comían y podían. Yo quisiera que cuando nosotros pensamos en Cristo, como aquel que fue hecho pecado por nosotros, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, se hizo pecado. Nosotros como sacerdotes comemos de Cristo y podemos considerar lo que le ha costado a Cristo tomar el lugar de nosotros. Considerar. Y obviamente ellos estaban comiendo de esa ofrenda, pero era un animal que había muerto. Y su sangre había sido derramada en el altar. Y sus partes habían sido quemadas fuera del campamento. Y su sangre había sido echada en el altar del holocausto. Entonces, amados hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros recordamos a Cristo como sacerdocio santo, linaje escogido, sacerdocio, real sacerdocio para el Señor, como dice el apóstol Pedro, nosotros estamos comiendo de Cristo, considerando el costo que tuvo que pagar Cristo para tomar el pecado sobre sí, sobre Él, y quitarlo de nosotros. Como sacerdote comemos y también nos consideramos a nosotros mismos. Fíjense que la conciencia le ardía a esas personas que ofrecían eso. Hemos pecado. Y nosotros también decimos lo mismo. Comemos del sacrificio, pero también decimos, Él ha muerto por mí. Lo consideramos cuál fue el costo. También nos consideramos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho nosotros?
cuán malos somos y cuánta gracia y conmiseración Dios tuvo con nosotros, que cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Y estas son algunas lecciones muy sencillas que podemos sacar de esta ofrenda por el pecado. Con la ayuda del Señor, la semana que viene, pues podemos leer un poco sobre la ofrenda de la culpa. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por el amor tan grande que tú nos has provisto, por el sacrificio perfecto una vez y para siempre del Señor Jesucristo, Padre. Nosotros en esta dispensación gozamos del antitipo, de lo que reemplazó lo que era solamente, simplemente sombras y figuras de lo que había de venir. Y un día no solo estaremos aquí contemplando a Cristo en su palabra, pero estaremos contemplándolo cara a cara. Y seremos transformados y tendremos un cuerpo glorioso, sin pecado, sin enfermedad, sin la opresión del pecado. Oh Padre, anhelamos ese día, ayúdanos a anhelar más ese día. Pero mientras estamos aquí, nosotros gozamos de la presencia de Cristo y de su promesa de que donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y así, Padre, te damos gracias por estas figuras que nos ayudan a entender desde diferentes perspectivas y facetas la obra magna del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros pobres pecadores. Y así pedimos, Padre, que cada día hinches nuestros corazones de la presencia de Él, de su persona, de su gloria moral y de apreciación fresca cada día, sacada de las Escrituras de lo que Él hizo por nosotros. Así, Padre, pedimos también tu misericordia camino a nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos.